Pueden contar, por favor, 10 segundos y empezar a partir de ese momento. Listo, cuenten 10 segundos a partir de ya. Buenas tardes, queridos colegas, queridos amigos, abogados, abogadas, estudiantes, compañeros de trabajo, en las diferentes latitudes desde las cuales nos ven. Acá estamos moderando una presentación de lujo desde La Paz, Bolivia. Son las 6 de la tarde para términos históricos. Es muy probable que muchas personas vean esta conferencia en diferente horario y probablemente muchas también la vean otro día porque esta presentación va a ser grabada. A nombre de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, tengo el gran honor de presentar esta tarde a el profesor, doctor en Derecho, Diego Baudrit Carrillo, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho Privado de la Universidad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Tecnología de Estrasburgo, en Francia. Actualmente, el doctor Baudrit es presidente del capítulo costarricense de la Asociación Francesa Henri Capitán. Es árbitro de Derecho en el Centro Internacional de Arbitraje y Conciliación, en la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica durante 45 años y fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Es autor, entre otras muchas obras y artículos, del libro intitulado Teoría General del Contrato, que ya va en su tercera edición. Tengo que confesar a ustedes que he resumido un resumen del currículum de nuestro colega Diego Baudrit para términos y para fines de que esta introducción sea muy corta. El profesor Baudrit, el día de hoy, nos hará una presentación de un tema excesivamente interesante, oportuno y perfectamente aplicable a las relaciones civiles y comerciales del día de hoy. El profesor hablará sobre las cadenas de contratos y su interdependencia, un tema que ha ido desarrollando y creciendo en no solamente en nuestro sistema jurídico, sino en todos los sistemas jurídicos del planeta. Mi nombre es Marco Lazo de la Vega. Yo también soy profesor de Derecho Civil y Comercial en la Universidad Católica de La Paz. También doy clases sobre contratos. Y cuando yo inicio mis clases sobre la contratación contemporánea y la historia, siempre me refiero a que probablemente los contratos han hecho a la humanidad lo que es ahora. O sea, yo encuentro un símil entre el acuerdo y la civilización. En efecto, desde que el hombre bárbaro, nómada, salvaje, empezó a tener acuerdos, empezó a conciliar, empezó a comprometerse a hacer algo en grupo, empezó la civilización del ser humano. Empezamos a dejar la barbarie. Han pasado miles de años probablemente desde el primer acuerdo, desde el primer contrato entre personas. Algo absolutamente fascinante. El contrato se encuentra inmerso en nuestra vida cotidiana en absolutamente todo lo que hacemos. Probablemente la gran mayoría de las personas alrededor del mundo suscriben contratos, varios contratos, todos los días o la mayor parte de los días. Desde el hecho de comprarse un chocolate en la tienda de la esquina
el hecho de tener un pequeño contrato de transporte con un taxi, hasta el tema de la contratación cotidiana con el teléfono celular, con el Wi-Fi, con la luz eléctrica, con todos los servicios que son ahora indispensables. Y evidentemente, las grandes contrataciones comerciales, las grandes compras de empresas, las adquisiciones hostiles o amigables entre empresas, y bueno, todo lo que ven los abogados corporativos. Asimismo, el contrato como tal, como instituto, ha sido contemplado en un montón de obras, ¿no? Una de ellas muy interesante es una de Shakespeare, El Mercader de Venecia, en cuya obra a mí me impacta mucho la interpretación que dan las partes del contrato central de la obra y que define básicamente qué cosas son susceptibles de protección jurídica y qué cosas no. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha leído esta obra trascendental y recuerda la interpretación de ese magnífico contrato en El Mercader de Venecia. Finalmente, puedo también hacer mención a nuestra religión católica, yo me confeso católico, y aquel contrato, podríamos decir, que tuvo Adán y Eva con nuestro Creador, de disfrutar en forma indefinida de los beneficios del paraíso, con una pequeña condición resolutoria que todos conocemos. Bueno, sin mayor introducción al tema de los contratos, yo quisiera dar la palabra al profesor Diego Baudrit Carrillo, quien desde Costa Rica nos hará la presentación del tema las cadenas de contratos y su interdependencia. Muchísimas gracias. Adelante, profesor. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado por haberme invitado a conversar con todos ustedes. Creo que para mí es un honor que se me haya tomado en cuenta en un foro tan distinguido para hablar de un tema que hace rato nos viene tocando, creo que a todos. Hace rato, pero no hace tantísimo. Cuando yo empezaba mis estudios de Derecho, no voy a decir la fecha porque ya es casi inmemorial, de lo que hablábamos era de los contratos principales, de contratos accesorios, de subcontratos, y hasta allí, hasta eso se limitaba nuestra observación, nuestro estudio. Hace ya por 1960 y algo, con ocasión de la instalación de una refinería de petróleo en Costa Rica, se hizo circular un opúsculo del licenciado Hernán Cordero Zúñiga, que era abogado de una de las empresas que participaba en la refinería y que se llamaba, curiosamente, Complejo Contractual. Yo, que estaba iniciando mis estudios de Derecho, traté de leer aquello y fue completamente incomprensible, porque eran cerca de 8 diferentes contratos suscritos por empresas de diferentes países con contenidos muy diferentes, pero que todos venían a aterrizar en la refinería que se proponía. Por cierto, ese proyecto fue desechado y no es la refinería que tenemos en Costa Rica ahora. Tiempo más tarde, conocí por literatura jurídica de un caso que me resultó muy interesante. Al inicio de la década de 1980, se presentó el caso de que por un desperfecto en una unión metálica del tractor que lo unía a un aeroplano
que los remolcaba hacia el edificio de una terminal aérea, tal unión metálica entre el tractor y el avión se quebró, por lo que el avión, que venía sin frenos porque estaba con los motores apagados, por la inercia del remolque, continuó avanzando y fue a chocar contra el edificio de la terminal aérea, produciéndose daños de consideración en la aeronave. Resulta que entre la compañía aérea y la administración del aeropuerto existía un contrato de prestación de servicios con una cláusula que bien podría ser objeto de una próxima conversación, que es la cláusula exonerativa de responsabilidad civil contractual. De manera que, por haberse producido aquel accidente en la normalidad de las cosas y sin que hubiera mediado dolo, la compañía propietaria del aeroplano no podía cobrarle daños y perjuicios a la administración del aeropuerto. Por lo que se dirigió a la empresa fabricante de la pieza metálica que les cuento. Solo que no tuvo éxito en esa demanda. La empresa dueña del avión reclamaba responsabilidad civil extra contractual de la empresa fabricante, que le causó un daño a la empresa dueña del aeroplano. No tuvo éxito la demanda porque los tribunales franceses, sobre todo la Sala Primera de la Corte de Casación, estableció el principio de que en un complejo contractual, en una cadena de contratos como esta de la que ya empezamos a hablar, la relación jurídica que existe entre las partes distantes de esa cadena es necesariamente contractual y por esa razón se comunican todas las cláusulas contractuales que hayan operado entre los contratantes. Esto dio mucho que hablar. A mí me pareció que era un fenómeno interesantísimo esto de hablar de las partes extremas de una cadena de contratos y de su relación jurídica necesariamente contractual. Tenía algunas, sí, hablaba con colegas y pues nos asombraba esa decisión de la Sala Primera de la Corte de Casación francesa. Solo que años después, la Asamblea Plenaria de la misma Corte de Casación francesa le enmendó la plana a la Sala Primera, señalando que la relación jurídica entre las partes extremas de esa cadena contractual en principio no es contractual. De manera que la responsabilidad civil a la que aludí hace un rato era una responsabilidad civil extracontractual. Pues a mí me quedó la curiosidad de conocer un poco más de cadenas de contratos y qué era lo que sucedía cuando había estos contratos coaligados, no necesariamente contratos principales y accesorios, y he seguido la pista a algunos de los estudios que se han hecho y algunas de las decisiones que han dictado tribunales tanto de Costa Rica como de otros países. Este tema, cuando empezaba yo a estudiarlo, fue objeto de un libro que creo que es inmejorable, de Jorge Mossetti Turraspe, que fue publicado en el año de 1999, que también bajo la dirección del profesor Mossetti Turraspe, la revista de Derecho Privado y Comunitario publicó un número especial en el año 2007 sobre contratos conexos. Y me he encontrado que Sebastián Bozo Auri en Chile ha tratado el tema, Marco Antonio Ortega Piana, doctor en Derecho de la Universidad de Lima, se refiere al tema que estamos hablando. Ricardo Uquet en Argentina ha desarrollado tal tema. En España,
me encontré una tesis de Ana María López Frías sobre los contratos conexos. La Universidad Católica del Perú publicó un estudio del profesor Rómulo Morales Evias, Devoto Martín, habla del efecto relativo de los contratos y la conexidad contractual. Jonathan Zapata Flores habla de ese tema en el derecho colombiano. Y en Chile, el profesor Jorge López Santamaría, cuyos textos también ocupé en mis clases de derecho contractual, publicó en 1998 un libro sobre las cadenas de contratos o contratos coaligados. María Emilia Carosi, en fin, publicó otro tema sobre la conexidad contractual en el proyecto de Código Unificado. Y quiero hacer referencia a una tesis de grado en la que me tocó participar en Costa Rica, de las licenciadas Tamara Avendaño y Cintia Herrera Solís, que bajo la dirección de mi buen amigo Federico Torrealba, estudiaron los contratos conexos en Costa Rica. Yo tuve también la oportunidad de participar dentro del comité de esa tesis, que ha sido una de las mejores que he conocido en mi país. Pues sí, esto es lo que me motivó mucho a hablar de estas cadenas de contratos, que con el desarrollo de las actividades empresariales y de las relaciones internacionales se presentan en forma de conjuntos de contratos principales y accesorios, pero también como contratos interdependientes. Los contratos benefician a las partes contratantes. Los contratos solamente crean derechos para los contratantes y los contratos solamente generan obligaciones para los contratantes. Nuestro principio de la relatividad de los contratos, que viene desde derecho romano. Entonces, ¿cómo es que tenemos estas cadenas de contratos en las que se involucran dentro de las obligaciones y derechos que surgen de ese complejo de contratos partes que no han sido contratantes específicos de uno de los acuerdos? Ese fenómeno de la relatividad de los contratos, más bien el principio de la relatividad de los contratos y su relación con el tema de la conexidad contractual, presenta en mi criterio, tres diferentes cuestiones importantes dentro de las muchísimas que hay. En primer lugar, la relatividad contractual y su corolario de la inoponibilidad. En segundo lugar, la conexidad entre los contratos y las partes contratantes. Y luego la oponibilidad como excepción a la inoponibilidad. Los casos de contratos conexos son muchos. Me refiero a tres variedades de contratos conexos. En primer lugar, los contratos de consumo. En los contratos de consumo o de derecho del consumidor, por lo menos hay 3 o 4 personas involucradas. El fabricante, el distribuidor del producto fabricado, el comerciante minorista y finalmente el consumidor. Y resulta que entre el fabricante y el consumidor se encuentran el distribuidor y el minorista. Así que en un análisis muy sencillo de aquel principio de la relatividad de los contratos, no vemos que haya una relación jurídica contractual entre el fabricante y el consumidor. ¿Ves? Existen 2 sujetos intermedios,
que son el distribuidor, cuando lo hay, pero siempre el vendedor o minorista. Este tema, estudiado exhaustivamente en Costa Rica por mi buen amigo Juan Marcos Rivero, pues ha dado origen a disposiciones legales, como la que existe en la ley costarricense, que señala que hay una responsabilidad objetiva si el consumidor sufre daños por razón de la mercadería adquirida o del servicio prestado, responsabilidad civil que le puede exigir directamente al fabricante, al distribuidor y al vendedor, responsabilidad que no solamente se califica de objetiva, sino también de solidaria. Así que el consumidor tiene la posibilidad de que si sufre un daño con ocasión de la mercadería adquirida o del servicio recibido, tiene 3 sujetos a los que puede dirigirse para cobrar daños y perjuicios: el fabricante, el distribuidor y el vendedor o el prestador de servicios. Responsabilidad que es solidaria y que además es objetiva, de manera que solo probando la causa extraña del daño podrían exonerarse de tal responsabilidad estos sujetos. Esos contratos de consumo los pongo a un lado para referirnos a los contratos de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial en los que encontramos, por ejemplo, una casa matriz que se encuentra en un estado. Pensemos en un fabricante de automóviles alemán, de un distribuidor de esos automóviles que se encuentra en México, que le vende estos automóviles a un comerciante costarricense que los coloca en el público. Ahí tenemos una relación de distribución entre el fabricante y el distribuidor, pero también hay otra relación de comprador-vendedor entre el distribuidor y el vendedor final. Esta relación de colaboración, notemos que hace integrarse en este complejo contractual a la casa matriz, al distribuidor, al vendedor, tanto en lo que toca sus relaciones internas como las relaciones de estos con el consumidor en razón la relación pues, de derecho de consumo que les mencioné. Otro grupo de contratos al que quiero referirme es al de las relaciones financieras complejas, en especial al contrato de arrendamiento financiero, contrato de crédito-arrendamiento o contrato de leasing. En el contrato de arrendamiento financiero tenemos iguales diferentes actores que concurren a un objetivo final. La empresa financiadora, la empresa proveedora y por fin el adquirente. Muchas veces la empresa financiadora no es la misma que el proveedor. Son diferentes, pero están involucrados en una relación especial, aglutinada, que hace, como lo vamos a ver en un instante, indisoluble. Hace indisoluble esa, indisoluble no, indivisible, perdonen, hace indivisible aquellos diferentes contratos para mostrarlos como una sola esfera que no se puede romper en fracciones. Le pregunto aquí al doctor Marco Lazo de la Vega si vamos a detenernos para algún comentario, para alguna observación, o si le parece a él como moderador que podríamos seguir adelante. Don Marco. Muchas gracias, Diego.
habíamos pensado, muy interesante, de dividir la exposición. Ya se ha dado la primera parte y yo quisiera ver si existen consultas o algunas preguntas del público. En este momento no tengo preguntas en el chat previsto para este tema, pero probablemente existen algunos profesores que están directamente enlazados en la plataforma Zoom. La gran mayoría están directamente en el Facebook. Entonces, de los presentes en esta plataforma Zoom, si tienen alguna consulta, les paso la voz y el micrófono para que puedan participar. Juan Rivero, por favor. Daniel, si podemos habilitar el micrófono del doctor Juan Rivero. Gracias. Muy bien. Adelante, por favor. Gracias. ¿Me oigo? ¿Me Sí, oye? perfectamente. Gracias. Bueno, en primer lugar, un fuerte abrazo para mi querido maestro, don Diego Baudrit. Sin lugar a dudas, el principal exponente del derecho civil costarricense. Para nosotros es un gran honor estarlo oyendo de nuevo, como lo tuvimos antes de maestro en las clases universitarias. Y desde esta perspectiva, un fuerte abrazo en primer lugar para don Diego. En segundo lugar, una pequeña acotación que a mí me parece que tal vez es uno de los puntos centrales en este tema de los contratos conexos, como bien lo señaló don Diego, es la relación entre estos contratos y el principio de relatividad. Vamos a ver, el enfoque que yo conozco en la doctrina alemana, básicamente el profesor Teubner se ha ocupado un poco y él habla de redes contractuales económicamente eficientes. Y él plantea una tesis que a mí me parece interesante, que la podemos poner a discusión, y él señala que lo que se da en de contratos conexos es una cuestión muy interesante, que es lo que permite, en cierta forma, destruir el principio de relatividad de los contratos. Y dice que es que se da un principio de doble imputación. La misma conducta se le imputa al actor individual y a todos los que forman parte de esa red contractual, que puede ser, como bien lo ha indicado don Diego, a nivel de relaciones de derecho del consumidor, de colaboración empresarial, de relaciones financieras complejas, etcétera. No sé, quisiera nada más poner a discusión esta idea de si será suficiente esta idea de la doble imputación para manejar el problema entre la relatividad de los contratos y los fenómenos de contratación conexa. Nada más, básicamente, con un comentario al margen. Muchísimas gracias, doctor Juan Rivero. Precisamente parte del esquema de exposición del doctor Baudrit consiste en desarrollar el principio de relatividad. Hemos concluido con esta pequeña parte introductoria. Si no existen otras consultas, entonces yo volvería a ceder la palabra a don Diego Baudrit, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos, don Juan Marcos, por tan interesante observación. Efectivamente, el principio de la relatividad de los contratos es aparentemente un obstáculo a pensar, un obstáculo para reconocer que entre diferentes contratos hay conexidad y que pueden las diferentes partes contratantes o partes de diferentes contratos estar involucrados en un complejo referente a convenios que no he suscrito directamente. Se trata precisamente de este principio de la relatividad que tenemos que conversar. Cuando estudiaba Derecho Procesal Civil y el profesor analizaba el tema de las tercerías dentro del proceso civil, tenía que definir al tercero.
y nos decía, pues, es muy fácil de saber quién es tercero. Tercero es aquel que de dos no es ninguno de los dos. Pues, y no dejaba de tener razón, efectivamente. Solo que tal apreciación, pues muy práctica, no llegaba al fondo de la cosa, no llegaba al fondo de la cuestión. El decano Carbonnier, Jean Carbonnier, y un poquito más allá de aquella observación de mi profesor de Derecho Procesal, señalando que como el contrato, este gran instrumento de la vida que nos decía don Marco Lazo de la Vega, instrumento indispensable para la vida en sociedad, es producto de la conjunción de voluntad, es decir, que tiene que haber contratantes que incorporen su voluntad al convenio. Al fin de cuentas, el contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial. Y solamente los que llegan a este acuerdo, los que incorporan su voluntad al convenio, pueden tenerse como partes en principio. Solo que esa constatación es apenas una primera etapa, porque existen los causavientes de las partes contratantes, causavientes a título particular, causavientes a título universal, que están involucrados forzosamente en el contrato. Están involucrados forzosamente porque estos causavientes verán sus derechos aumentados o perjudicados según sus causantes hayan generado relaciones jurídicas buenas o perjudiciales. Y también existen sujetos que no son directamente contratantes, pero que son indispensables dentro de la vida negocial, que son los acreedores. Los acreedores giran alrededor de los contratantes porque también estos acreedores tienen contratos con estas partes de otro contrato. Y ya conocemos que la ley ofrece protección a estos acreedores. La acción pauliana ordinaria, la acción pauliana concursal, la acción subrogatoria. En fin, hay remedios ya establecidos que nos dicen que estos acreedores, que aunque no son contratantes ni son parte, tienen mucho interés en los contratos. También tenemos que observar que el contrato como hecho social es un dato que, si es conocido por sujetos no contratantes, no pueden actuar contra él. Es decir, que si un tercero absoluto, llega a actuar contra un contrato conocido, pues surge allí un problema que puede ser de invalidez, de ineficacia, puede ser de responsabilidad civil. Pensemos en un caso bien absurdo. ¿Cuál es un ejemplo muy común? En un estudio de abogados, un cliente suscribe un precontrato de venta con el dueño de una casa. El cliente va a comprar aquella casa en un precio determinado. El asistente del abogado que redacta aquel precontrato se da cuenta que aquel precio es muy
está poco relacionado con el valor de la cosa, con el valor de la casa que se vende, y se presenta luego ante el dueño de la casa para decirle que está haciendo un negocio muy malo y que él le comprará aquella casa, dándole un premio sobre el precio que se había fijado en el precontrato conocido. Y eso alguna vez ha pasado, o algunas veces ha pasado. Este asistente de abogado, pues, conocía el precontrato y se actuó para que se incumpliera, aunque sea un tercero, incurre en responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Pues responsabilidad civil, digamos, responsabilidad civil y punto, porque hay un daño que se ha producido y ese daño debe ser reparado. Pensemos en otro caso. Cuando se da una situación de evicción de un bien adquirido, el vendedor vende un inmueble, el comprador empieza a disfrutarlo, pero este comprador recibe una demanda reivindicatoria de un tercero que había adquirido derechos sobre el inmueble antes de la venta. Y el adquirente pierde el inmueble. Esta acción, la acción de garantía de evicción, de reclamar la garantía por evicción, la tiene el adquirente contra su garante, contra el vendedor, por hechos que muchas veces no fueron del conocimiento del vendedor, del garante. El garante entonces se califica de buena fe. Pero quien provocó entonces es la situación dañina para el adquirente, no es el garante, es otro sujeto que no sé si podríamos llamarlo tercero, pero es un sujeto que tuvo relación con el inmueble en algún momento histórico anterior. Y es entonces el derecho de dominio el que hace transmitir aquella relación o aquel efecto jurídico entre diferentes sujetos. En este asunto de la evicción tenemos otro tema también que tiene que ver con nuestra materia. Alguna vez, ya hace muchos años, 70 años creo, la Corte de Casación costarricense dijo que cuando hay adquirentes sucesivos y se presenta el caso de evicción, el último adquirente solo tiene acción contra su transmitente inmediato, no contra el transmitente tras anterior. Y con esto, la Corte costarricense consagró el principio de la relatividad de los contratos, aparentemente. Quiso fijarse nada más en el vendedor y el comprador, sin darse cuenta que hay otros sujetos involucrados por una cadena contractual de contratos principales, pero sucesivos. En nuestros días es reconocido que al transmitirse la propiedad, se transmite la garantía. El adquirente de un edificio construido recibe con su derecho de propiedad, con su derecho de dominio, el accesorio de la garantía contra el constructor del edificio por daños que haya sufrido el edificio. Porque la calidad de tercero no es tan neta. Este principio de la relatividad se va diluyendo cuando nos enfrentamos a este fenómeno del que estamos hablando, que es el fenómeno de las cadenas de contratos. Perdón, creo que Marco quería hablarnos algo.
Adelante, profesor Baudrit, está todo en orden. Muy bien, gracias. 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 Este fenómeno de la dilución del principio de la relatividad de los contratos está íntimamente relacionado con esa doble imputación de la que nos hablaba don Juan Marcos Rivero hace unos minutos, y también con algo que nos encontramos todos los días, que es lo que los juristas franceses llaman la economía general del negocio. Cuando diferentes convenios convergen sobre un punto principal, sobre una economía, sobre un objetivo principal, estos convenios, aunque sean realizados por diferentes sujetos, son indivisibles entre sí. Son indivisibles entre sí porque, cito, creo que es el profesor Mosetti Turraspe, las acciones de todas las partes del complejo contractual están orientadas para alcanzar el objeto común. Si alguna de estas partes actúa en forma tal que ese objeto no pueda conseguirse, incurre en responsabilidad civil con respecto de los otros intervinientes en la medida en que estos sufran daños y perjuicios inmediatos y directos por aquella actuación u omisión antijurídica. Es que estamos hablando de casos en que hay daño, casos en los que hay lesión, ¿ah? Que hay una conexión por esta doble imputación, por la economía general del contrato, pero también por el principio básico de no causar daño a otro. Nemine ladere, el principio de no causar daño a otro, que si se causa daño, hay responsabilidad. Y esta responsabilidad, si estamos dentro de un conjunto contractual, va a estar teñida con las cláusulas contractuales que amparan todas las relaciones contractuales que se entrecruzan entre sí. Pongo un ejemplo. Un tribunal de apelación, es un caso francés, consideró que un contrato de explotación de un sistema de calefacción y un contrato de aprovisionamiento del combustible necesario constituían un conjunto contractual indivisible. De manera que la rescisión del contrato de explotación llevó a la caducidad del contrato de aprovisionamiento. El contrato de aprovisionamiento se estaba cumpliendo perfectamente. El proveedor proveía el carbón. El dueño de los aparatos pagaba el carbón que recibía. Pero el contrato de explotación del sistema de calefacción había sido incumplido. Incumplido por quien proveía el equipo. Entonces, al deshacerse, al rescindirse el contrato de explotación, quedó caduco el contrato de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque el explotante del sistema de calefacción ya no tenía nada que explotar, por lo que la economía general del contrato había sufrido. Estoy hablando nada más del efecto de caducidad, sin analizar, desde luego, las responsabilidades respectivas que pueden haber recibido, que pueden haber surgido. Veamos esto. Hay un contrato de explotación de un sistema de calefacción. Este sistema de calefacción lo provee una empresa. El dueño del edificio está recibiendo los servicios de esta empresa que presta el equipo de calefacción. El dueño del edificio, por otra parte, ha
contratado con un proveedor de carbón o con un proveedor de combustible el necesario para que la calefacción funcione. Se incumple el contrato del proveedor, perdón, se cumple el contrato del prestador del servicio al edificio. Queda caduco como consecuencia el contrato de aprovisionamiento del combustible. Vean que aquí tenemos dos sujetos que son completamente extraños. El proveedor del combustible y el proveedor del equipo, el que da el servicio de calefacción al edificio. Porque aquel sujeto, el proveedor del servicio, incumplió, sufre el contrato del proveedor de combustible. Son terceros. Pues sí, aquellos sujetos son terceros de sus respectivos contratos, pero están involucrados en una actividad conocida por ellos, y esto lo subrayo. El proveedor de combustible sabía que el combustible era para la calefacción del edificio. El proveedor del servicio sabía que el edificio necesitaba un proveedor de combustible, y por ese conocimiento de los contratos respectivos hay una relación jurídica que creo que nosotros, los que participamos en esta conversación, vamos a tener que definir, si acaso es definible, si es una relación contractual o una relación extracontractual, o nos quedamos en el marco de una relación jurídica patrimonial, ¿no? Pero ahí tenemos, pues, esa doble imputación también de la que hablaba Juan Marcos, creo. Esta relación jurídica de responsabilidad, pues ilustra mucho cómo es de importante la conexidad contractual. Conexidad contractual que nos lleva a pensar en otras soluciones, en otras situaciones. Y perdonen que aquí me adelante un poco a mi exposición final, porque veo que ya la hora va avanzando mucho. Quiero referirme dentro de este tema a algo que conversaba con el doctor Lazo de la Vega, y es la proyección de la cláusula arbitral. En derecho costarricense, y ustedes me ilustrarán lo que pasa en sus respectivos sistemas de derecho, en derecho costarricense hay una fuerte tendencia a considerar la cláusula contractual en forma restringida. La cláusula contractual, dice la ley, debe constar por escrito. Y la cláusula arbitral solamente puede operar como renuncia a la jurisdicción ordinaria cuando hay consentimiento, y solamente las partes que han prestado su consentimiento pueden ampararse o hacer valer la cláusula contractual. Pero dentro de estas cadenas de contratos en que un inmueble se traspasa, en que un edificio se vende en pisos o en apartamentos, y hay una cláusula arbitral entre el promotor inmobiliario y el constructor, y los adquirentes de los pisos no son parte
del contrato de construcción, estos adquirentes de los pisos o apartamentos están amparados o protegidos por la cláusula arbitral o están obligados por la cláusula arbitral. La solución en Costa Rica ha sido bastante ambigua. Originalmente, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Primera, señaló que no había tal proyección de la cláusula arbitral. Posteriormente, en algún caso dijo que sí, que la cláusula arbitral se arrastraba con la venta del piso del edificio, igual que lo que habíamos señalado hace un rato con respecto de la acción de garantía en los casos de evicción o de daños. Y es que, para terminar, el concepto de tercero, el principio de la relatividad contractual, necesariamente tenemos nosotros que reelaborarlo. Para precisarlo y para entonces señalar con toda claridad o conocer con toda claridad cuál es el ámbito de responsabilidad y de derechos de los sujetos que se integran dentro de una actividad compleja, pero con una sola economía contractual. Con esto, señor coordinador, terminaría esta exposición, si usted lo permite. Muchísimas gracias, doctor Baudrit. Tengo en este momento algunas consultas que han ido realizando, han ido formulando los participantes a través del Facebook y a través de esta plataforma. Si me permite, y todavía estamos dentro del tiempo previsto, voy a hacer un par de ellas para ver si podemos trabajarlas. En ese sentido, me llega esta consulta dirigida al profesor Diego Baudrit. ¿No le parece que el principio de la relatividad de los contratos ha dejado de ser absoluto y tiende a flexibilizarse, como es el caso de la acción directa entre personas no contratantes en el contrato de obra o de arrendamiento del Código Civil francés? Efectivamente, el principio de la relatividad de los contratos, entendido el principio dentro del esquema aquel que les mencionaba, que tercero es aquel que de dos no es ninguno de los dos, pues está en bancarrota. Pero podríamos irnos un poco más adentro en el análisis para determinar cuáles son los sujetos que han integrado su voluntad, no al convenio específico, sino al negocio complejo que se está manifestando en cadenas de contratos. Creo que efectivamente hay una quiebra de ese principio general. Y creo muy interesante la observación que hace la persona que preguntó o que hizo este comentario. Y es que cuando nos encontramos una acción directa, no podemos pensar que hay un contrato relativo, sino que hay una integración de convenios, efectivamente. Excelente, excelente. No, definitivamente el punto central de este instituto y de la interpretación de los contratos conexos causa cierto revuelo a los que nos hemos formado en el derecho romano-germánico, ¿no? En el cual clásicamente la voluntad de las partes es uno de los requisitos fundamentales para el perfeccionamiento del contrato, el consentimiento, el haber dado libre de vicios voluntariamente la aceptación a un negocio, pero estamos aprendiendo que efectivamente no siempre es así y las relaciones contractuales, comerciales actuales, evidentemente hablan
como lo ha expresado el profesor Baudrit, de una interpretación mucho más amplia e inclusiva de lo que es un negocio jurídico y no solo de los sujetos parcialmente involucrados en la suscripción de un contrato. En ese sentido, por ejemplo, vuelven a formular una pregunta interesante. Luz de Sol. Dicen, ¿qué pasa con los contratos de seguros? Donde el afectado por el beneficiario del seguro no puede cobrar directamente a la aseguradora, sino que es el beneficiario del seguro quien debe cobrar para pagar el daño. ¿Por qué la víctima no puede ejercer el derecho directamente? Profesor, por favor. Sí, muchas gracias. Esa pregunta creo que es una pregunta que diariamente la hacen los afectados en accidentes automovilísticos, sobre todo, pero también en otras clases de seguros, porque dependiendo de la ley de seguros, pero sobre todo de las cláusulas internas de los contratos de adhesión sobre el seguro, se exige ese reclamo del titular del seguro. Me parece a mí que si analizamos o si llevamos la calificación de cadenas de contratos a buen puerto, pues el afectado por acciones del asegurado cubiertas por una póliza tendría derecho de actuar directamente sobre esa póliza porque le asiste un derecho patrimonial. Ya habrá que ver cuál es la vía según las diferentes legislaciones, pero creo que sí tendría que existir allí la acción directa de la que estamos hablando. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Acá tenemos otra consulta, si nos permite, por favor. Proviene de Ignacio Monge, que primero hace una aclaración muy importante. Un abrazo muy grande y un saludo especial al profesor Baudrit. La pregunta es, ¿qué opinión tiene respecto a la eventual responsabilidad solidaria de los transportistas de mercadería como parte de la cadena entre fabricante, distribuidor, minorista y consumidor final? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a don Ignacio, que es un autor de derecho mercantil notable en Costa Rica, por su juventud también, que también es un estudioso de los que va a tener muchísima repercusión en nuestro país. Pues hay una situación en este problema de la cadena de contratos del consumo, y es cuál es el fundamento de la responsabilidad objetiva, ¿no? En Costa Rica la responsabilidad, como les señalé hace un rato, entre el fabricante y el consumidor, sí, la responsabilidad del fabricante con respecto al consumidor es responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Y el asunto podemos contestarlo muy sencillamente, porque lo dice la ley, y si lo dice la ley se acabó. La ley de protección al consumidor dice que son responsables el fabricante, el distribuidor, el vendedor. Y para responderle a don Ignacio le decía, no hay responsabilidad porque la ley no dice nada del transportista. Sin embargo, esta responsabilidad, si excluimos el carácter objetivo de ella para salvar el punto de la necesidad de una disposición legal, yo creo que existe, porque pues es difícil considerar que en un sistema comercial exista un tráfico de mercancías del fabricante al
consumidor sin la participación de un transportista. Así que este transportista está involucrado dentro de la cadena del consumo correspondiente. Y también tendría, yo creo que está involucrado, aunque no lo diga la ley expresamente, solo que me parece que, por lo menos en Costa Rica, al exigirse la disposición legal expresa sobre el responsable objetivo, faltaría esa mención para que la responsabilidad fuera objetiva. Aunque tenemos que advertir que hay un avance bastante significativo de considerar a aquel que produce o que es empresario de una actividad riesgosa, pues de que por el riesgo creado se le considere responsable objetivamente. Eso creo que es una tendencia mundial, ¿ah? Pero en Costa Rica digo que tenemos un avance porque está empezando a considerarse. Y para mí, que esté empezando a considerarse ya es un avance muy grande. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Considero que hay, tal vez abusando de su generosidad, tiempo para una consulta más. En realidad, son dos preguntas que han sido cubiertas según mi criterio, pero tal vez es interesante el componente de la interpretación personal que le piden. Acá estoy juntando dos preguntas. Dicen lo siguiente. A pesar de la tesis jurisprudencial francesa de la relación extracontractual entre los extremos de los grupos de contratos, ¿no le parecería a usted, profesor Baudry, que deberían ser contractuales? Por esto, entre paréntesis, por aquello de la transmisión de las garantías en el derecho de consumo. Y otra pregunta ligada a esta misma dice, ¿no le parece que es más eficiente para fines comerciales y sociales que se consideren todas las relaciones de la cadena como contractuales? Muchas gracias, doctor. Gracias. La respuesta tiene que ser matizada. Lo que me parece a mí es que tenemos que analizar el contenido de los contratos para determinar que aún estando en una cadena, esta cadena tiene la conexidad necesaria fijada en esa economía general del contrato. En el caso aquel del famoso avión que le señalé al principio de la conversación, parecía que no había esa economía general del contrato, porque la fábrica de componentes de tractores, pues no estaba necesariamente vinculada al aeropuerto en la relación para la prestación de servicio. Ahí podría fallar el aspecto de la conexidad, pero sí coincido en que si podemos demostrar la conexidad de los contratos, es para que haya una mayor seguridad jurídica, todos los intervinientes en la cadena de contratos deberían ser sujetos de la relación contractual en los aspectos negativos, pero también en los aspectos positivos. Pensemos en los casos en los que hay una cadena de contratos se ha presentado el caso de que en una cadena de contratos para una edificación tenemos al arquitecto que hace el diseño, al inspector que vigila la obra, al constructor que se responsabiliza de la edificación, constructor que celebra subcontratos de obra con múltiples empresas para labores específicas y que
se establecen en varios de estos contratos diferentes cláusulas penales moratorias por el atraso en la entrega de la obra parcial que se vaya encargado el subcontratista. Pero también, además de esas cláusulas penales moratorias, el comitente, el que encargó el edificio, tiene un premio para el constructor si este constructor entrega con anticipación el edificio proyectado. ¿Cómo deben repartirse estas cláusulas penales si serán efectivamente responsabilidades individuales y aquel premio fabuloso que tiene el constructor lo podrá disfrutar solamente él o tienen derecho a disfrutarlo sus subcontratistas? Yo no puedo contestar, pero creo que es algo que tenemos que estudiar algún día. Perfecto. Estimado doctor, profesor, respetado jurisconsulto, Diego Baudrit Carrillo, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. El mundo jurídico se ha enriquecido. En lo personal, yo le agradezco mucho. Me llevo el mensaje y la reflexión académica de la relatividad contractual y su corolario, la inoponibilidad a terceros, la relación que usted ha establecido sobre la conexidad entre contratos y evidentemente los efectos de la conexidad como la responsabilidad civil, los efectos del incumplimiento y la caducidad de los contratos conexos, que evidentemente van a motivar un mayor estudio entre nuestros colegas y eventualmente una uniformidad en la interpretación de estos institutos en nuestra región. Agradecemos mucho la presentación, estimado doctor Baudrit, y a todos los que nos han seguido en esta plataforma y a través de Facebook. Quiero invitarlos nuevamente a nuestras permanentes actividades académicas que las van a poder ver en la página web y en la página de Facebook de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Muchísimas gracias a todos los que han atendido esta presentación y en forma muy especial al profesor Diego Baudrit Carrillo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor.